Capítulo 1. En el año 30, en el día 5 del cuarto mes, mientras yo estaba entre el pueblo desterrado junto al río Quebar, se abrieron los cielos y empecé a tener visiones de Dios. En el día 5 del mes, era el quinto año del destierro del rey Joaquín, Ezequiel, hijo de Busí el sacerdote, recibió las palabras de Jehová junto al río Quebar, en la tierra de los caldeos. Allí la mano de Jehová vino sobre él. Mientras miraba, vi un viento de tormenta que venía del norte, y había una nube inmensa y un fuego centelleante con una luz fuerte alrededor. En medio del fuego había algo como el electro, y dentro de él había algo parecido a 4 seres vivientes, y todos ellos tenían el aspecto de un ser humano. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran rectos, y las plantas de sus pies eran como las de un ternero. Estos brillaban como cobre pulido. En los 4 lados tenían manos humanas bajo sus alas, y los 4 tenían caras y alas. Sus alas se tocaban unas a otras. Cuando ellos avanzaban, no giraban. Cada uno iba hacia adelante. Este era el aspecto de sus caras. Cada uno de los 4 tenía una cara de hombre con una cara de león a la derecha y una cara de toro a la izquierda. Y cada uno de los 4 tenía una cara de águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima de ellos. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban y 2 que cubrían sus cuerpos. Cada uno iba hacia adelante, a donde el Espíritu los impulsaba a ir. Avanzaban sin girar. Los seres vivientes parecían brasas ardientes, y algo parecido a antorchas brillantes se movía hacia atrás y hacia adelante entre los seres vivientes, y del fuego salían rayos. Y cuando los seres vivientes iban y venían, se movían como relámpagos. Mientras observaba a los seres vivientes, vi que en el suelo había una rueda al lado de cada ser viviente de 4 caras. Las ruedas y su estructura parecían brillar como el crisólito, y las 4 parecían iguales. Su aspecto y su estructura eran como si hubiera una rueda dentro de otra rueda. Cuando se movían, podían ir en cualquiera de las 4 direcciones sin girar al avanzar. Sus llantas tenían una altura que impresionaba. Las llantas de las 4 estaban llenas de ojos todo alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían junto con ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. Ellos iban a donde el Espíritu los impulsaba a ir, fuera a donde fuera el Espíritu. Las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el Espíritu que actuaba en los seres vivientes también estaba en las ruedas. Cuando ellos se movían, éstas se movían, y cuando ellos se detenían, éstas se detenían. Cuando se levantaban del suelo, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el Espíritu que actuaba en los seres vivientes también estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de plataforma que brillaba como el hielo, y era impresionante. Esta se extendía por encima de sus cabezas. Debajo de la plataforma, sus alas estaban rectas, una frente a la otra. Cada uno tenía 2 alas para cubrir un lado de su cuerpo y 2 para cubrir el otro lado. Cuando oí el ruido de sus alas, sonaba como el ruido de aguas caudalosas, como el sonido del Todopoderoso. Cuando ellos se movían, el estruendo era como el de un ejército. Cuando se detenían, bajaban las alas. Se oía una voz sobre la plataforma que estaba por encima de sus cabezas. Cuando ellos se detenían, bajaban las alas. Sobre la plataforma que estaba por encima de sus cabezas, había algo así como una piedra de zafiro, que parecía un trono. Sentado en el trono, en lo alto, había alguien que parecía un ser humano. Vi algo reluciendo como el electro, como un fuego que salía desde lo que parecía ser su cintura y hacia arriba. Y de su cintura hacia abajo, vi algo parecido al fuego.
Alrededor de él había un resplandor como el del arco iris en las nubes de un día lluvioso. Así era la luz brillante que lo rodeaba. Se parecía a la gloria de Jehová. Cuando lo vi, caí rostro a tierra y empecé a oír la voz de alguien que hablaba. Capítulo 2. Entonces él me dijo: Hijo del hombre, ponte de pie para que hable contigo. Cuando él me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme de pie para que oyera al que hablaba conmigo. Él me dijo: Hijo del hombre, te envío al pueblo de Israel, a naciones rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados han violado mis leyes hasta el día de hoy. Te envío a hijos desafiantes y tercos de corazón. Diles: esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar, porque son una casa rebelde, sin falta sabrán que hubo un profeta entre ellos. Pero tú, hijo del hombre, no tengas miedo de ellos, ni tampoco tengas miedo de sus palabras, aunque estés rodeado de abrojos y espinos y vivas entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, y que sus rostros no te aterroricen, porque son una casa rebelde. Diles mis palabras, escuchen o no, porque son un pueblo rebelde. Pero tú, hijo del hombre, escucha lo que te digo. No te hagas rebelde como esta casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Cuando miré, vi una mano extendida hacia mí, y en ella vi un rollo escrito. Él lo desenrolló delante de mí, y el rollo estaba escrito por delante y por detrás. En él había escritas canciones de duelo, lamentos y quejidos. Capítulo 3. Entonces él me dijo: Hijo del hombre, come lo que tienes delante de ti. Cómete este rollo, y después vete a hablarle a la casa de Israel. Así que abrí la boca, y él me hizo comer el rollo. Y añadió: Hijo del hombre, cómete el rollo que te estoy dando y llénate el estómago con él. De modo que empecé a comérmelo, y en mi boca era tan dulce como la miel. Luego me dijo: Hijo del hombre, ve a donde están los de la casa de Israel y diles mis palabras. Porque no se te está enviando a un pueblo con un idioma incomprensible o una lengua desconocida, sino a la casa de Israel. No se te está enviando a muchos pueblos que hablan un idioma incomprensible o una lengua desconocida, con palabras que no puedas entender. Si te mandara a ellos, te escucharían. Pero la casa de Israel se negará a escucharte porque no quiere escucharme a mí. Todos los de la casa de Israel son de cabeza dura y tercos de corazón. Mira, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes. He hecho tu frente como un diamante, más dura que el pedernal. No les tengas miedo, y que sus rostros no te aterroricen, porque son una casa rebelde. Él entonces me dijo: Hijo del hombre, escucha y acepta en tu corazón todas las palabras que te digo. Ve a donde están los desterrados de tu pueblo y habla con ellos. Ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar, diles: esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Luego un espíritu me llevó y oí detrás de mí una voz estruendosa que decía: Alabada sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras, el sonido de las ruedas junto a ellos y un gran estruendo. El espíritu me levantó y me llevó. Y yo fui, con amargura y con indignación, y la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Así que fui al pueblo desterrado que estaba en Tel Aviv, que vivía junto al río Quebar, y me quedé donde ellos vivían. Allí, entre ellos, estuve aturdido 7 días. Al terminar los 7 días,
recibí estas palabras de Jehová. Hijo del hombre, te he nombrado centinela para la casa de Israel. Y cuando oigas una palabra de mi boca, los advertirás de mi parte. Si a alguien malvado yo le digo, sin falta morirás, pero tú no se lo adviertes, ni hablas con el malvado para advertirle que deje su mal camino y siga viviendo, él, como es malvado, morirá por su error, pero su sangre te la exigiré a ti. En cambio, si tú le adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mal camino, morirá por su error, pero tú sin falta salvarás tu propia vida. Por otro lado, si alguien justo renuncia a su justicia y actúa mal, le pondré un obstáculo delante y morirá. Si no se lo advertiste, él morirá por su pecado, y sus actos justos no serán recordados, pero su sangre te la exigiré a ti. En cambio, si le has advertido al justo que no peque y él no peca, sin falta seguirá viviendo porque se le advirtió, y tú habrás salvado tu propia vida. En aquel lugar, la mano de Jehová vino sobre mí, y él me dijo, levántate y ve a la llanura, y allí hablaré contigo. Así que me levanté y fui a la llanura, y resulta que la gloria de Jehová estaba allí. Era como la gloria que yo había visto junto al río Quebar, y caí rostro a tierra. Entonces entró espíritu en mí y me hizo ponerme de pie, y él habló conmigo y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. Tú, hijo del hombre, verás que te echarán cuerdas encima, y te atarán con ellas para que no puedas salir y estar entre ellos. Y haré que se te pegue la lengua al paladar, y te quedarás mudo. No podrás corregirlos, porque son una casa rebelde. Pero cuando yo hable contigo, abriré tu boca, y tú les dirás, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. El que quiera escuchar, que escuche. El que se niegue a escuchar, que se niegue, porque son una casa rebelde. Capítulo 4. Y tú, hijo del hombre, toma un ladrillo y ponlo delante de ti. Graba en él una ciudad, Jerusalén. Cércala, construye un muro de asedio alrededor de ella. Levanta una rampa para atacarla. Monta campamentos para luchar contra ella y rodéala de arietes. Toma una plancha de hierro y colócala como un muro de hierro entre tú y la ciudad. Entonces fija tu mirada en ella y quedará cercada. Tú vas a cercarla. Esto servirá de señal para la casa de Israel. Después, acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de la casa de Israel. Cargarás con su culpa durante todos los días que estés acostado de ese lado. Yo te impondré esto por 390 días, lo que corresponde a los años de su culpa, y tú llevarás la culpa de la casa de Israel. Y tienes que completar ese periodo. Luego te volverás a acostar, esta vez sobre tu lado derecho, y cargarás con la culpa de la casa de Judá por 40 días. Un día por un año. Un día por un año. Eso es lo que yo te he impuesto. Y vuelve tu rostro hacia el cerco de Jerusalén, y con tu brazo descubierto profetiza contra ella. Mira, te ataré con cuerdas para que no puedas darte la vuelta y acostarte del otro lado hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y debes tomar trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Ponlos en un recipiente y haz con eso tu pan. Lo comerás durante todos los días que estés acostado de un lado. 390 días. Pesarás y comerás 20 siclos de alimento al día. Lo comerás a horas fijas. Y tendrás el agua racionada. Beberás una sexta parte de un hin. La beberás a horas fijas. Comerás tu pan tal como te comerías un pan redondo de cebada. Ante sus ojos, lo hornearás usando excremento humano seco como combustible. Y Jehová dijo,
Así es como los israelitas comerán su pan, impuro, en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Entonces dije, eso no, Señor soberano Jehová. Desde que era joven hasta ahora, no me he contaminado comiendo la carne de un animal encontrado muerto o despedazado, ni ha entrado en mi boca ninguna carne impura. Así que me contestó, está bien, te doy permiso para que hornees tu pan usando estiércol de vaca en vez de excremento humano como combustible. Luego añadió, Hijo del hombre, voy a cortar el suministro de alimento en Jerusalén, y el pueblo comerá con angustia el pan racionado por peso, y beberá con horror el agua racionada por medida. Esto sucederá para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros desconcertados, y se consuman por culpa de sus errores. Capítulo 5. Tú, hijo del hombre, toma para ti una espada afilada, y úsala como navaja de barbero. Aféitate la cabeza y la barba, y luego pesa en una balanza el pelo cortado y divídelo en porciones. Cuando se cumplan los días del asedio, quemarás una tercera parte del pelo en el fuego dentro de la ciudad. Luego tomarás otra tercera parte, y la cortarás con la espada alrededor de toda la ciudad. Finalmente, la última tercera parte la esparcirás al viento, y yo desenvainaré una espada para perseguirlos. Toma también unos pocos cabellos, y envuélvelos en los pliegues de tu ropa. Toma algunos más, arrójalos al fuego y quémalos. Ese fuego se extenderá a toda la casa de Israel. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Esta es Jerusalén. La he puesto en medio de las naciones, rodeada de países. Pero ella se ha rebelado contra mis decisiones judiciales y mis estatutos. Ha actuado con más maldad que las naciones y los países de alrededor. Porque sus habitantes rechazaron mis decisiones judiciales y no anduvieron según mis estatutos. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Como ustedes causaron más problemas que las naciones de alrededor, y no anduvieron según mis estatutos, ni cumplieron mis decisiones judiciales, sino que actuaron según las decisiones judiciales de las naciones de alrededor, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Oh ciudad, aquí estoy contra ti, y yo mismo ejecutaré mi sentencia en medio de ti ante los ojos de las naciones. Por todas tus prácticas detestables, haré contigo lo que no he hecho nunca, algo que jamás volveré a hacer. Así que habrá padres entre ustedes que se comerán a sus hijos, y habrá hijos que se comerán a sus padres. Ejecutaré mi sentencia entre ustedes y dispersaré en todas direcciones a los que queden. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor soberano Jehová, ya que contaminaste mi santuario con todos tus ídolos repugnantes y todas tus prácticas detestables, yo también te rechazo. Mis ojos no sentirán lástima, y no tendré compasión. Una tercera parte de ti morirá por la peste, o morirá de hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y a la última tercera parte la dispersaré en todas direcciones, y desenvainaré una espada para perseguirlos. Entonces mi furia se acabará, y mi ira contra ellos desaparecerá, y me quedaré satisfecho. Y cuando haya terminado de soltar mi ira contra ellos, tendrán que saber que yo, Jehová, he hablado porque insisto en recibir devoción exclusiva. Te convertiré en un lugar devastado, y en objeto de burla para las naciones vecinas, y a la vista de todos los que pasen por ahí. Cuando ejecute en ti mi sentencia con furia, con ira y con severos castigos, llegarás a ser objeto de burla y desprecio, un ejemplo que sirva de advertencia, y un motivo de terror para las naciones que te rodean. Yo, Jehová, he hablado.
Lanzaré contra ellos las flechas mortales del hambre para exterminarlos. Las flechas que lanzo acabarán con ellos. Haré que el hambre sea peor, cortando su suministro de alimento. Contra ustedes mandaré hambre y fieras salvajes que los dejarán sin hijos. La peste y el derramamiento de sangre te arrollarán, y mandaré una espada contra ti. Yo, Jehová, he hablado.